digamos, ya en medios de rutina, digamos, el análisis con este tipo de estructuras, de elementos, digamos, de herramientas. En nuestro medio local ya son por ahí medio pobres los estudios de suelo, ni hablar de estas simulaciones que existen muy pocos, digamos, gente que lo hace, pero nosotros tenemos que aspirar, digamos, a la mejora de la situación y mostrar un poco la tendencia que tiene la ingeniería y que va a tener en los próximos años, que donde ustedes, digamos, van a ser protagonistas de muchos cambios, ¿verdad? Y esto se apena, digamos, una primera introducción a esas cuestiones. No lo quiero alargar más al tema y si vos querés, Gabriel, si querés presentar el práctico. Dale, perfecto. Yo presento el práctico y luego hacemos un pequeño ejemplo para, para que se entienda. Bueno, dale, dale nomás. Igualmente, está un desarrollo al final de la guía para que si ustedes tienen alguna duda lo puedan consultar. Es como un paso a paso que hicimos en conjunto con Rodolfo para que tengan dónde ir si tienen alguna duda. Esta es la guía que se le va a subir, en donde tienen el enunciado que es el que se le pide, en donde se tiene un muro de contención tipo cantilever y se planea modelarlo en lo que es Plaxis para ver cómo se forma el suelo, las tensiones que hay en el suelo, el desplazamiento que va a tener ese muro, siguiendo determinados parámetros que van a variar según su grupo. Acá en la tabla van a ver su número de grupo y las dimensiones que va a tener este muro, que están todas expresadas en metros por las dudas. Acá tiene un esquema de cómo es el muro y la carga de datos. Van a tener dos situaciones, una sin nivel freático, como esta situación 1, y la situación 2 va a ser con nivel freático, que su nivel freático, como acá dice NF2, va a variar según cada grupo. Más que nada se le pide eso, acá en las consignas está qué se les pide para este software. Y bueno, más que nada le voy a empezar a comentar cómo trabaja el software. Antes que nada, una recomendación es que si ustedes pueden agarrar el problema con las dimensiones que se les dio, lo traen a AutoCAD, lo modelan desde el punto cero y acá van a tener todas las coordenadas de los puntos que dibujan la geometría. Más que nada porque el software trabaja en sí con coordenadas, no trabaja con, por ejemplo, DXF o alguna introducción como, por ejemplo, si el slide usted ingresaba en el DXF y con modelarlo en AutoCAD ya estaba. Acá se va ingresando por coordenadas, así que lo mejor es hacer un dibujo AutoCAD y ahí exportar las coordenadas mucho más fácil. Acá, si ven, esto es lo que van a ver cuando ingresen al Plaxis 8.5. Ustedes van a tener los instaladores en la carpeta de geotecnia que le facilitó Rodolfo. Y una vez que instalan, tienen que actualizar el Plaxis a la versión 8.5. Y ahí sí empiezan a crear lo que es el práctico. Acá tienen que darle a nuevo proyecto y les va a salir esta ventana, que es una manera de setear las primeras condiciones que va a tener el trabajo práctico. Acá le pueden poner el nombre. Acá esto lo van a dejar como está, pero estas dos opciones es cómo trabaja el programa con los elementos finitos, y acá lo que es la aceleración de la gravedad. Después se van a la pestaña dimensiones, donde las unidades las van a dejar por defecto, esta que trae en metros, kilonewton y días. Y acá capaz que es una de las partes más importantes de definir lo que se llama el área de trabajo. El área de trabajo es, mientras más grande los elementos que modelemos, va a ser más grande el área y va a tardar más en hacer esa malla. Entonces generalmente ponemos un área de trabajo que
que esté en el orden de lo que se va a trabajar. En este caso se hace un área de 8 por 10, es normal, y el espaciamiento acá es una especie de la regla, cuántos cuadraditos se pueden ir moviendo. En este caso se van a poder desplazar en cuadrados de 1 por 1. Si quieren tener más precisión, se puede bajar a por ejemplo 0,5 para que se tenga ese desplazamiento, pero en este caso no es necesario. Le damos OK y ya nos aparece la regla, y esto es lo que yo le decía, se van a poder desplazar cada 1 metro. Esto es 1 metro. Bueno, acá en la pestaña, en esta, tienen todas las opciones que son las que van a utilizar, que yo las describo en la parte práctica, pero bueno, como introducción rápida, esta es una línea de geometría, que es donde se dibuja la mayor parte de las cosas. Esta es otra línea de geometría, pero para cosas rígidas como pilotes, la parte inferior de la platea. Este es por ejemplo, una geomalla. Si tienen que cargarla, se le cargan los parámetros específicos de esa geomalla. Estos son los interfaces, que son cuando hay cambio de material. Por ejemplo, si pasamos de hormigón de la zapata a un suelo tipo arcilloso, se tiene que hacer lo que es la interfase para que trabaje, para que el programa se dé cuenta, o sea, para avisarle que hay un cambio de material. Después acá podemos tener tensores, tensores biarticulados, tensores con empotramiento. Si en el caso de modelar túneles, se puede modelar con esta opción. Eso hay varios ejemplos en internet que modelan un tipo de túnel y está bueno. Después esto es un botoncito que le da las condiciones de no desplazamiento, que no se puede desplazar el problema perpendicular a nuestra pantalla o en XY. Y después tenemos las cargas distribuida y puntual, los materiales, la carga de materiales y la generación de la malla de elementos finitos, como también se hizo en el slide. Ahora apretamos lo que es la línea de geometría, y acá abajo van a ver que se les pide los puntos o coordenadas que se tienen que ingresar de manera el número, espacio y el otro número. Y el software trabaja con coma, no con punto. Así que una vez que ya tienen definidas el área, por ejemplo, el contorno de trabajo y las coordenadas de su problema, empiezan a ingresar acá abajo y ven que ya les empieza a tomar la línea. Por ejemplo, vamos a poner la coordenada 8,0, 8,10 y ahí botón derecho y salen de la opción de la línea de geometría. Ahí ustedes definieron el cuadrado donde van a generar, donde van a dibujar adentro el muro, y como se va cargando por coordenadas, a medida que lo vamos cargando por coordenadas, vamos dibujando el problema. Por ejemplo, para dibujar el muro, basta con ingresar las coordenadas donde se va a ir dibujando el muro. Por ejemplo, ahí dibujamos lo que es el sentido por trabajar con coordenadas, pero la versión que les comentaba Rodolfo, de que ya pueden ingresar modelos 3D, también ya permite, si queremos trabajar en 2D, la incorporación de XF, que tal vez es lo más práctico y lo más engorroso en esta versión vieja. Pero ustedes, a medida que van calculando las coordenadas, como les comenté con AutoCAD, van exportando. Hay una opción en AutoCAD que exporta los puntos, entonces ya te da directamente las coordenadas y no hay que andar calculándolas. Y empiezan a cargarlo así, tal cual, con referencia 0, siempre referencia 0, también en AutoCAD. Y una vez que ustedes terminan de dibujar el muro, cargan
los dos materiales que tiene, que como en el práctico se menciona es un suelo en la parte superior de la zapata y otro suelo que está por encima de la misma como relleno. Sería el caso superior. Este es donde el muro va a actuar como contención del suelo que está por acá. Todavía no se ve, pero ya cuando carguemos los materiales se va a entender mejor. Y el suelo que actúa en la puntera del... Después, como yo le comentaba, lo que es el botón de interfase, necesita un vehículo, por así decirlo, para poder trabajar, en donde nosotros tenemos que dibujarle líneas y ahí recién él puede interpretar que es una interfaz. Por ejemplo, para la parte inferior del muro, nos vamos a extender 1 metro para la izquierda, 1 metro para abajo, y 1 metro para la derecha y 1 metro para abajo, como para que el sistema entienda que nos tenemos que centrar en prestar principal atención, quiero decir, en esas deformaciones que están por debajo del muro. Igualmente se cargan como coordenadas, todo se carga como coordenadas en este software. Lo van dibujando. Y puede llegar a ser engorroso, pero no hay otra forma de cargar, así que tiene que ser sí o sí por coordenadas. Ahí dibujaron la parte izquierda, que nos extendimos 1 metro para abajo, 1 metro para la izquierda, 1 metro para la izquierda y 1 metro para arriba. Después hacen de la misma manera, hacen para este lado, botón derecho para terminar la línea, y ahí aprietan el botón derecho para salir. Y este es el último. Bueno, una vez que tienen modelada todas el vehículo, por así decirlo, tienen que colocar lo que es la interfaz. Apretan el botón y, por ejemplo, ustedes tienen que, acá tienen hormigón y acá tienen suelo. Entonces, preferentemente tienen que poner una interfaz porque hay cambio de material entre una malla y la otra. También, de la misma manera que todo, se ingresa como coordenadas y tienen que recorrer de arriba hacia abajo y tratar de recorrerlo de manera ordenada. Por ejemplo, si ustedes prestan atención, empieza en el punto 9 y va a ir bajando y completa la vuelta. Ahí completó la vuelta. Estoy haciendo un zoom. Completa. Empieza, baja en negativo, da la vuelta en positivo y sube otra vez. Eso tienen que hacerlo en todas las interfaces que ya dibujamos antes, para que tenga una interacción el suelo. Yo ya lo modelé y lo tengo como geometría. Nosotros acá ya tenemos las interfaces hechas, todas modeladas. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es la carga de materiales. Esto vamos a eliminarlo.
y acá le dan el botón. Ustedes están en suelo de interfaces y le dan a botón nuevo. Ahí en la presentación del práctico nosotros le dejamos 3 tipos de materiales que tiene que cargar, que es el relleno, la arcilla y el hormigón. Acá vamos a cargar, por ejemplo, relleno. El tipo de comportamiento es more column. Eso es así para los suelos, y generalmente para los materiales como el hormigón decimos que tenemos un comportamiento elástico. En este caso vamos a seleccionar more column y tipo drenado con las propiedades del peso específico del suelo sin saturar y saturado. Por ejemplo, para el no saturado ustedes tienen en la guía práctica que es 17, el saturado es 20, y las permeabilidades, acuérdense que tienen que ingresarse con coma. Acá le dan este botón y buscan un color más o menos de relleno. Vamos a hacerlo así. Le dan a añadir, le dan OK y acá le dan a siguiente. Este es el módulo de elasticidad, que tiene el módulo de elasticidad principal y acá tienen los módulos alternativos. Es decir, si ustedes tienen alguno de estos 3, lo ingresan y se recalcula el otro, para no, por si alguna vez tienen un dato que no es este, pueden ingresar el otro y lo va a calcular con una proporción. En este caso tenemos 30.000. Este es el coeficiente de Poisson, que es el necesario para recalcular los otros módulos que tienen acá. Y bueno, acá tienen lo que es la cohesión, el ángulo de fricción interna y el ángulo de dilatancia. En cohesión ustedes tienen acá que es 1, el ángulo de fricción es 34 y el de dilatancia es 4. Le dan a siguiente y acá es donde ustedes tienen que indicarle cómo se va a comportar la interfaz. En este caso es rígido porque el hormigón es un material rígido. Es decir, el relleno que interactúa con el hormigón se maneja como rígido. Le damos OK y cargamos los otros 2 que faltan. (17, 19), la permeabilidad es 0.33. El módulo de elasticidad de la arcilla está más o menos en los 20.000. El coeficiente de Poisson sí es 0.33. Y acá lo dejan en rígido. ¿Dan OK? Y tienen el último. Prometo no aburrirlos. Este es el último material que se carga, que en este caso sí va a ser lineal. Acá ustedes tienen que elegir lineal elástico, y es no poroso, es decir que no pueden atravesarlo las líneas de flujo. El peso específico es solamente no saturado porque es así el hormigón. Le vamos a poner un color más negro. Le damos a siguiente. El módulo de elasticidad del hormigón y el coeficiente de Poisson, que siempre es 0,2. En este caso también es rígido. Me equivoqué.
Y acá ustedes es cuando le asignan ahora el material a su problema. Por ejemplo, hormigón es solo esto. Arcilla es el suelo que está por debajo. Y relleno es todo el relleno que le hacen posteriormente a que ustedes construyen este muro. Ahí también. Ok. Bueno, acá me faltó una parte que es el software le va a pedir que completen todo el área de trabajo esta que hicieron de 8×10 cuando, por más que se escabe. El software sí o sí les pide eso porque tienen que generar igualmente la malla de elemento finito por más que después ese suelo se vaya. Ustedes le dan apply y ok. Ahora van al botón de acá de Standard Fixities que lo que hace es fijar las condiciones de borde. Y ahí se ve que se puso la línea verde, la línea doble verde. Y ahora lo que tiene que hacer es hacer la carga distribuida que va a actuar por adelante del muro. Van a carga distribuida y también le ingresan como coordenadas 0,3,5. Le dan botón derecho a salir y tienen cargada la carga distribuida con un valor por defecto. Por último, ustedes lo que tienen que hacer es, que yo todavía no lo agregaría, pero lo voy a agregar, van acá a esta parte, esta opción, platea, y cargan la platea que está por acá, por debajo. Esto lo que hace es dejarle una parte rígida, que es la parte de abajo del hormigón, para que no sufra tantas deformaciones como si fuera un suelo. Una vez que tienen esto, cargados los materiales, cargadas las interfaces, lo que hacen es generar la malla de elemento finito. Van acá a lo que es Mesh, y acá lo que ustedes eligen, Global Cornices, es el grado de finura que tiene la malla de elementos finitos. Dependen lo que necesiten. Si ustedes necesitan no tanta precisión, van a elegir una malla tipo media y la generan. Bueno, me faltó una parte que es asignarle el material a la malla que tienen acá. Listo. Esto mismo. Me borró. La dibujamos otra vez. Y en vez de elegir un suelo, van a elegir la parte que dice platea. Acá le dan a nuevo. A ponerle. Es del tipo elástico y tiene que cargar los siguientes datos. 5×10⁶ es el módulo elástico por el área. Y el E por I es 8500. Dejan estos valores por defecto, 0 y 0. Y tienen el material de la placa que si arrastran y le aparece una ventanita, ahí se le asignaron el material. Ahora sí, les va a dejar realizar la malla de elementos. Hace una malla tipo media y la genera. Si ustedes están de acuerdo con este tipo de malla, le dan a Updates. Si quieren una malla más fina, van acá, le ponen fina y lo generan otra vez. Ahora es una malla mucho más discretizada que va a dar mejores resultados. Y acá ya termina la parte de la carga de la geometría y se va a lo que se llama lo que trabaja con agua el software.
llama groundwater. Acá lo que tienen ustedes es, esto lo vamos a ahorrar, ustedes tienen cambio de color y tienen que agregar lo que es el nivel freático. En este caso vamos a agregar un nivel freático sin nulo, que esté por debajo del problema para que no tenga incidencia. En el caso del práctico se va a tener que modelar uno con el nivel freático abajo, por eso les recomiendo que si ya cargaron la geometría, guarden el archivo y después lo dejan y cargan la situación 1 y después abren otra vez el archivo y cargan la situación 2. Si no, van a tener que hacer el proceso 2 veces, que es bastante engorroso cargar todas las coordenadas y demás. Una vez que ustedes generan el nivel freático por abajo, van a este botón que genera las presiones de poro que están por abajo del nivel. En este caso no va a haber presiones de poro, pero por ejemplo si ustedes tienen un nivel freático por acá y generan la presión de poros, van a ver cómo está la presión de poro por debajo del nivel freático que ustedes realizaron. Para este caso lo dejamos abajo. Siempre se tiene que trazar de izquierda a derecha. De derecha a izquierda generalmente el programa no lo lee y no toma que hay una línea de nivel freático. Ahora van al conmutador y cambian hacia el otro modo que tiene y les pregunta esto: si tiene que generar otra vez las presiones de poro. La generó, le damos OK y ahora tenemos que tocar que genera los esfuerzos iniciales. En este caso no tenemos esfuerzos iniciales, entonces le damos OK, no pasa nada y le damos Update. Ahora viene la parte de calcular. Una vez que ustedes tienen la geometría cargada y la carga del nivel freático, ya pueden ir a calcular. Le damos a Yes y abre otra opción que se llama la interfaz de la calculadora del Plaxis. Bueno, en este caso no me la abrió. No sé bien por qué. Tal vez es porque tengo abiertos dos archivos. Vamos otra vez. Por las dudas vayan guardando a medida que hacen, no sean como yo, porque después tienen que cargar todo otra vez y es totalmente engorroso. Vamos a ver. Hacemos rápido esta parte. Y ahí me abrió. Acá nos dice un error de que la versión de Plaxis es muy vieja, pero bueno, no le dan a aceptar. Esto no le va a aparecer así, le va a aparecer con solamente una fase inicial. Y lo que tiene Plaxis es eso, de que permite modelar hasta, creo yo que son 120 etapas de construcción. Por ejemplo, si nosotros tenemos el suelo y después excavamos y tenemos que poner un tablestacado, y después nosotros vamos a fundar abajo, todas esas etapas se pueden modelar para que quede, por ejemplo, si se coloca el tablestacado y hay un derrumbe, eso también se ve en el Plaxis. Si se deforma mucho cuando se funda, también se ve en el Plaxis. Entonces eso es lo que tiene de bueno, de que se puede ir, por así decirlo, viendo cómo se comporta el suelo a medida que vamos construyendo. Nosotros acá tendríamos que poner en esta parte siguiente y en esta fase 1 que nos dice le podemos poner nombre. Por ejemplo, vamos a poner excavación y nos vamos a lo que es parámetros. En parámetros dejamos como está, siempre tiene que estar prendida la parte de construcción en partes y vamos a definirlo. En este caso aparece todo en blanco, todo en color, pero nosotros tenemos que dejar en blanco todo y solo en color la parte que
que está en esa etapa. Por ejemplo, esta no, y solamente vamos a tener el suelo excavado. Le damos a cargar y creamos una nueva fase. Esta fase se va a llamar construcción zapata. Vamos a parámetros, que es la misma pestaña que está acá abajo, pero acá más fácil. Vamos a definirlo y vamos a crear ahí como que construimos nosotros nuestra sección de la zapata. Seleccionamos también la parte de la zona rígida. Le vamos a cargar y vamos a definir otra etapa. Vamos, botón siguiente y le ponemos acá relleno. Vamos a parámetros, vamos a definirlos y vamos a cargarle el suelo de relleno. En ese caso es por ahí y también esta zona de acá. Por último vamos a agregar definimos, y en este caso un error que estoy encontrando es que no ingresé la carga no está ingresada. Nosotros, no importa, de igual manera guardamos esto, guardamos la calculadora y nos vamos acá al botón de geometría. Eso nos devuelve para editar nuestro proyecto y acá ingresamos la carga. La carga también, como les había dicho, es en coordenadas 0, 3,5 y 2. Ahí ya estaríamos y ya podemos pasarnos a la parte de la calculadora. Acá le damos calculadora, regeneramos el modelo. Y como habíamos dejado cargado, ya estaban las 4 fases. Ahora en esta fase le vamos a poner carga distribuida. Y vamos a asignar la carga. Le damos, le damos doble clic para cargar el valor de la carga. En este caso vamos a poner menos 20 kN/m² y menos 20 kN/m². La seleccionamos y le damos a cargar. Adicionalmente nosotros tenemos que tocar este botón que le asigna un punto específico para el cálculo. Es un punto que sí o sí lo necesita el programa, pero no tiene mucha importancia. Una vez que tenemos esto, tenemos las 4 fases definidas, le damos al botón de calcular. Ahí empieza una iteración de todos los nodos que nosotros creamos y va poniendo con un signo del tic si está bien, y si una X es que se llevó a la falla del suelo, ya sea por demasiada carga, ya sea por presencia del nivel freático o que nosotros cargamos mal alguna medida, entonces nos está dando error. En ese caso hay que localizar el error y bueno, se modifica otra vez en la parte de geometría o se ve en la parte de agua si es muy alto el nivel freático, si hay que redimensionar la zapata, pero bueno, eso es una vez que ustedes tienen ya el cálculo definido. Este va por la última etapa, que es la parte de carga distribuida, y me dio que está todo bien. Cuando a ustedes le aparezca que está todo bien, se pueden ir como verificación a la parte de multiplicadores y ver que la sumatoria de momentos le da 1. En caso de que, por ejemplo, esta sumatoria de momentos le dé 0,5, 0,4, 0,3, es decir que el cálculo es muy grueso y hay un error muy grande. Si a usted le da 0,98, 0,99, es decir que el error es muy chico, y con un cambio de dimensiones de la zapata, agregándole 10 centímetros de largo, haciéndola más ancha, ya puede andar el planteo estructural. Pero en caso de que esto le dé un valor muy bajo,
tienen un error grueso o no es muy pequeña la estructura. Acá ya podemos ir a la parte de salida, la salida gráfica, y vemos cómo se deforma el suelo. Esto es con una deformación de que se está empujando, y acá vemos cómo baja y se levanta el suelo, y la particularidad que tiene es que nosotros podemos ir viendo fase por fase. Si vamos a la excavación, vemos cómo se nota cuando se excavó. Si vamos a la parte de la construcción del relleno, pueden ir a cualquiera, pero bueno, ya vemos cómo se fue haciendo esta deformación. Y si vemos la última fase, que es con la carga distribuida, bueno, no estaría saliendo, pero se puede ver bien cómo se deforma el suelo. Y acá ustedes tienen varios botones para sacar información. Por ejemplo, en deformaciones, ustedes pueden ver el desplazamiento total, que se muestra con vectores un contorno de vectores. O si ustedes quieren, si se ve muy feo esto, ustedes pueden ir a esta opción y elegir lo que es diagramas de calor. Los diagramas de calor se muestran así y muestran que el mayor desplazamiento es en esta parte del suelo. Por ejemplo, si ustedes quieren, estos son desplazamientos totales, es decir, una combinación de los desplazamientos X con los desplazamientos Y. Y si ustedes quieren ver solamente el desplazamiento en dirección X, que es lo que generalmente se ve para que la zapata no deslice, van acá a desplazamientos horizontales. Y ahí se nota que la parte superior es lo que mayormente se desplaza hacia la izquierda. En este caso, como está en negativo, el menos 13, porque el eje positivo está planteado para la derecha. En ese caso, menos 13 indica un corrimiento hacia la izquierda, para el lado que va el relleno del muro. Como tienen desplazamientos, también tienen lo que son, bueno, tienen desplazamientos horizontales y verticales, y acá tienen los esfuerzos. No, la parte de esfuerzos está en la otra pestaña. Tienen esfuerzos efectivos, que es sin la presencia de agua, y los esfuerzos totales con la presencia de agua. Por ejemplo, si van acá, tienen los esfuerzos, que en este caso tenemos una presión grande en la presión de la zapata con el suelo ahí. Y como ustedes tienen cargados como placa esto, por ejemplo, si van acá si nosotros quisiéramos ver los desplazamientos verticales también en diagrama de calor, vemos que acá es donde mayormente se desplaza hacia abajo el suelo, y con una particularidad de que si tocan acá la parte de la línea azul, le dan doble clic y acá le da la deformación que tiene esa placa. Esto es los desplazamientos que tiene esa placa. A ver si... para que puedan ver las dos deformaciones. Ustedes pueden ver ahí que esto está... Ustedes pueden ver acá en los desplazamientos en Y que acá la puntera se comprime y acá se levanta y acá baja. Entonces es lo mismo que se representa acá. En este caso la puntera baja y acá se levanta. También pueden tener en este caso la tabla de esfuerzos. No viene al caso de la materia geotecnia, pero sirve para ver qué esfuerzos tenemos sobre la zapata,
no en el comportamiento, como decía Rodolfo, de simplemente un resorte, sino que el comportamiento verdadero que tiene el suelo. Pueden poner las fuerzas axiales o, por ejemplo, las fuerzas de corte. Entonces ustedes tienen en esta parte donde hay un cambio de la pendiente, tienen un corte cero, en este caso, acá, que si van a la parte de fuerzas y van a los momentos de esa zapata, el momento va a ser máximo. Acá pueden calcular también los momentos que tiene esa zapata para dimensionarla si fuera el caso, o para verificar las dimensiones por corte. Y bueno, tienen otras opciones para ver. En el práctico se le pide solamente lo que es desplazamiento, esfuerzos y tensiones, y se les pide adicionalmente, en el caso de tener la presencia del nivel freático, cómo ustedes lo podrían aminorar a ese efecto. Pero eso en sí es todo. En la guía está bien explicado, está la parte teórica, por si tienen alguna duda ustedes pueden consultarla, y al final de la guía les dejé 2 videos prácticos que hay en internet, que si ustedes no entendieron alguna parte pueden ver esos videos y con eso tratar de sanar alguna duda. Así que, Rodolfo, no sé para cuándo es este práctico, pero bueno, yo ahora se lo subo y lo tiene a disposición. Y eso estaba pensando, que tengan por lo menos 3 semanas para, si bien van a estar, a ver, como 30, 1, 2, 3 semanas, serían 4 semanas considerando la fecha de examen, digamos, pero para darle bastante tiempo para que tengan para consultar, digamos. Sí, más que nada, porque en sí no hay mucha bibliografía. Yo les dejé algunas referencias del manual que tiene esto, pero si tienen alguna duda pueden mandar un mail directamente. Sí, por ahí no es tan fácil, uno por ahí se traba con algo del programa y el programa no anda y parece que el programa no sirve, pero en realidad porque estamos trabajados con algo, digamos. Entonces, es más complejo que el slide. El slide es más fácil, digamos, este tiene más etapas, más pasos. Y, no se resolvieron bien todos los pasos, no funciona, digamos. Sí, exacto. Entonces, para que tengan tiempo de irlo probando y demás, le vamos a dar plazo hasta 24 de septiembre. Yo voy a poner, en este caso voy a poner una carpeta en el campus para que no se arme el lío de la vez pasada que me mandaban los mails, yo por ahí se me entregaban y parecía que no lo habían entregado. Bueno, puede pasar por ahí tantos mails que uno tiene. Para que no pase eso, voy a poner una carpeta de entregas y lo van a entregar ahí uno por grupo y tienen que hacer un pequeño informe. Y la semana que viene vamos a dar el slide, la parte de estabilidad de taludes. Si ya manejaron la primera parte, es bastante sencillo, es tocar 2 botones y sale muy sencillo la parte de estabilidad de taludes. Pero bueno, vamos a darle un caso para que ustedes resuelvan y no sería un caso, digamos, con todos los datos, sino que ustedes tendrán que diseñar, digamos, una excavación, la superficie de esa excavación para que sea estable. Que no va a ser tan sencillo, tienen que tratar de minimizar un poco la talud de la excavación, digamos. Entonces, para que manejen también la parte de estabilidad de talud del slide, que es la forma de hacer estabilidad de taludes. Hoy en día ya no se hacen, es imposible hacerlo a mano, antes se hacían, no había computadoras, se hacían a mano y era algo muy tedioso, digamos. La ventaja que tiene el Plaxis es que ustedes ven deformaciones. En el slide únicamente hacen análisis de estabilidad última, digamos. Entonces, el programa le dice si es estable o no es estable, si va a colapsar o no va a colapsar. Pueden poner un muro, por ejemplo, y lo pueden cargar con un relleno atrás, y el slide le va a decir el grado de seguridad que tiene. Y si colapsa o no colapsa de acuerdo a ese grado de seguridad. Pero no le va a mostrar ninguna deformación, entonces puede ser que sea estable, que no colapse, pero por ahí las deformaciones son inaceptables, entonces, para la estructura. Entonces uno como ingeniero, como diseñador,
esta herramienta le permite ver ese tema de las deformaciones que son tan importantes, digamos, en los proyectos y decidir si son aceptables o no y si tiene que cambiar el diseño o no lo tiene que cambiar, digamos. Deformaciones siempre va a haber, siempre que nosotros aplicamos tensiones a un cuerpo, el cuerpo reacciona y se opone a esas presiones, pero la posición es siempre con deformaciones. No puede haber caso que no haya deformaciones. Lo que se trata de hacer es que esas deformaciones sean mínimas y sean imperceptibles, digamos, que nadie se dé cuenta o que sean aceptables, digamos. En algunos casos se pueden dar cuenta la gente, pero son estructuras que no tienen mayor significación, pueden ser estructuras transitorias y, bueno, se pueden llegar a deformar. Por ahí otro tipo de estructuras se trata de que esas deformaciones no sean perceptibles, digamos. Bueno, acá, no sé si vos tenés algo más, Gabriel. No, no, no. Lo único que tiene, para recalcar, que tiene muchas aplicaciones el Plaxis y como decía Rodolfo, varía, por ejemplo, si ustedes están modelando un túnel, no es lo mismo 3 milímetros en un túnel que 3 milímetros en un muro de contención que básicamente es imperceptible para el ojo humano, pero por ejemplo, en un túnel puede afectar la integridad estructural. Entonces, eso, para remarcar eso, ¿no? Sí, otra cuestión interesante, por ejemplo, como vos decías, Gabriel, que también nos permite obtener el diagrama de esfuerzos sobre las estructuras, digamos, que estamos considerando, que por ejemplo el SLAI, si nosotros hacemos un muro, no nos va a dar nada, digamos. No va a decir si el muro es estable o no es estable, pero si después tenemos que diseñar el muro y calcular las tensiones que tiene, de acuerdo a las presiones que recibe, no nos va a dar ese diagrama de presiones que nosotros necesitamos aplicar al muro para calcular los esfuerzos. Entonces, este Plaxis es un programa mucho más completo, nos da diagramas de presiones, deformaciones y demás. Realmente es una herramienta. Hay muchos programas hoy en día que se han desarrollado por el tema de interacción solo-estructura. Plaxis por ahí uno de los más conocidos, digamos, no sé si populares, porque no son muy populares estos programas, pero en la ingeniería, pero con más conocidos, digamos, que la gente, uno le habla de Plaxis y sabe qué es. Por ahí otros programas uno ni sabe para qué son, digamos, tienen otras marcas, pero también son muy buenos. Ahora quería mostrarles acá algunos casos de aplicación, que no lo he hecho yo, lo ha hecho gente que trabaja en la empresa, que así como ustedes, digamos, van a hacer un práctico, arrancó haciendo cosas sencillas y ya fue haciendo cosas un poco más complicadas. ¿Pueden ver ahí? Sí, se ve, Rodolfo. Bueno, esta era creo que le conté, de una remodelación en la planta de General Motors de Rosario, donde había que trasladar una planta de contenedores. Entonces teníamos que hacer el pavimento de la plaza de contenedores, donde va un equipo portas contenedores que tiene cargas muy importantes porque toma el contenedor de una punta y queda con una carga en el eje delantero muy importante. Acá dice carga máxima considerada en el eje delantero 83 toneladas. No sé si va a llegar a tanto porque es muy raro que los contenedores siempre tengan la carga máxima, digamos. Generalmente el peso promedio de los contenedores andan en un 50% de la carga máxima que pueden llevar, digamos. No es muy común que los contenedores estén supercargados. Pero bueno, se calcula con esta carga máxima. No el pavimento, porque el pavimento no, pero sí teníamos que hacer una estructura. Había que pasar un desagüe pluvial, había muy poca pendiente, muy poca diferencia de nivel. Y como el caño quedaba dentro del paquete estructural del pavimento, entonces nos pidieron hacer una estructura especial para proteger el caño de hormigón y que no sufriera daños. Entonces, esta estructura es una especie de pórtico, donde acá se apoya el pavimento de hormigón. Acá el pavimento, como no tiene continuidad, no tiene sistema de transferencia de carga con las otras partes, se le hace un sobreancho, digamos, acá. Pero el pavimento ya tiene 44 centímetros, ¿no? Es parecido a lo que es un pavimento de hormigón de un aeropuerto, digamos. Los de las rutas andan en 20, 25 centímetros.
Hasta 30 puede ser una ruta muy importante, pero nunca 40 centímetros. Este sí, porque es una playa de contenedores donde recibe cargas muy importantes. Entonces, esta estructura iba a apoyar acá, había un hormigón pobre de limpieza nomás para trabajar en limpio, digamos. Una estructura de hormigón armado que iba a apoyar en el suelo, digamos. Entonces, había que estudiar cómo se iba a comportar ese suelo con cargas tan importantes que iban a ir ahí, digamos. Hizo un ingeniero que estudió en la facultad, fue alumno nuestro también, y me gustan mucho las cosas de programación y demás, y de manejar programas y demás, y estos son los cálculos de estructuras y demás. Y los esfuerzos los sacó del Plaxis. Entonces planteó esta estructura, acá le aplicó la carga, y ve las deformaciones que se producen y las tensiones en el suelo. Y el diseño de esta estructura, de este sobreancho que tiene acá, es para no superar esas presiones máximas que podemos transmitir al subsuelo. Nada por recomendación. Acá se ven desplazamientos en otro modo de representación de la salida con una escala gráfica. Estas son tensiones verticales. Acá se ven cómo se transfieren las tensiones verticales, digamos, a la base. Y se verificaba que esas no superan las tensiones verticales del suelo. Bueno, esa es una aplicación que se hizo con este programa, que hubiera, como esto trabaja en conjunto, toda esta estructura, hubiera sido difícil considerar, digamos, también el paso del vehículo, cómo influía y demás. Este es otro ejemplo. Este es de un túnel. Este es un caso de un túnel de ferrocarril, de la provincia de Entre Ríos, creo que cerca de la zona de Concordia, donde había un túnel que pasaba por debajo de la vía del ferrocarril. No recuerdo bien si era un túnel vehicular o qué era, pero pasaba por debajo de la vía del ferrocarril, y se vio que las vías del ferrocarril tenían una deformación importante, digamos, y se pidió estudiar qué pasaba, por qué se producían esas deformaciones. Se estudió con el Plaxis, porque es muy difícil estudiar qué pasa con ese tipo de estructuras. Y en este caso se puede observar que la presencia de un suelo blando produjo, digamos, un cierto descenso. Estas son las deformaciones que se producen tanto en el túnel como en la parte superior de las vías. Y se analizó y se vio que eran compatibles la hipótesis que se suponía, y se planteó una posibilidad de mejora de la estructura, digamos, del terraplén por arriba del túnel donde iban a estar las vías, digamos, pero partiendo siempre de esta hipótesis analizada, en este caso, no fue para el diseño del túnel, sino para verificación de los asentamientos que había habido en la parte superior en las vías del ferrocarril, digamos. Y todo esto se puede analizar también con este software. Se pueden analizar las tensiones que el suelo y una carga que se puede aplicar acá genera sobre el túnel. Se pueden analizar las deformaciones que se pueden producir tanto en el suelo como en el túnel, en el borde del túnel. Y hoy en día, si no tuviéramos estos elementos, sería muy difícil. Antes los túneles se proyectaban mucho en forma empírica, digamos, por experiencia, digamos, de los ingenieros que trabajaban. Hoy en día esta herramienta permite dar algunos valores de tensiones con los cuales dimensionar la estructura de los túneles, ver la magnitud de las deformaciones que pueda haber y demás, y en base también a la rigidez que uno le ponga a la estructura del túnel, a la característica del subsuelo, uno va a ir diseñando, digamos, la estructura de contención, digamos. Entonces, estos programas sirven para estas cosas. Nosotros, como les digo, no queremos que sean especialistas en este tipo de programas, pero sí que sepan que existen, que lo pueden utilizar, que si se tienen que especializar o meterse, digamos, dentro del programa. Esta gente, este ingeniero, digamos, no es que hizo ningún curso, sino que fue metiéndose con el programa, viendo qué se podía hacer, y la verdad que le ha sacado el jugo con varias cosas. Y acá hay otro caso. Esto sí, por ejemplo, es un muro de tierra armada. Tierra armada es un sistema que teníamos que terminar de ver con el tema de contención de suelos.
que es un muro de lo que se llama suelo mecánicamente estabilizado, digamos. No es un muro de sostenimiento tradicional, sino que tiene un revestimiento de hormigón. Ese revestimiento de hormigón está anclado, en el caso de tierra armada, con unas patentes a flejes de acero, pero hay otros sistemas que tienen flejes geosintéticos y otros elementos, digamos, que sirven de tensores, digamos. Detrás de ese revestimiento se hace un relleno con un suelo especial que tiene que ser friccionable, generalmente una mezcla de arenas finas con suelo limoso. Hay una cierta característica. Y bueno, en este caso eran unos puentes en lo que sería la transformación de la ruta 34 entre Rafaela y la ruta 19 en autopista. Y se están haciendo toda una serie de puentes y Vialidad Nacional pedía la verificación, porque había suelos blandos abajo, la verificación de los asentamientos de estos muros de tierra armada que generalmente el fabricante de estos elementos, que tiene la patente, que vende estos elementos, tiene un diseño estándar y le vende a las empresas el diseño estándar, pero no hace ninguna consideración de qué tipo de suelo se asiente. Además, tiene algunas recomendaciones generales, pero no hace ningún análisis especial, digamos, de la fundación. Entonces, Vialidad Nacional pidió a la empresa constructora, y en este caso la empresa constructora nos pidió a nosotros hacer un análisis de cómo podía verse afectada la fundación de esta cabecera, digamos, de puentes por el tema de la tierra armada y todo el esfuerzo que se produce, digamos, en los extremos de la cimentación de esa estructura, digamos. Bueno, esto se puede también modelar en el Plaxis. Acá está modelado los distintos elementos, los distintos materiales, de acuerdo al estudio del suelo, los distintos materiales que había en el subsuelo, con sus distintos módulos de formación y demás, los materiales que iba a haber para la ejecución, digamos, de estas estructuras que se iban a utilizar. Y bueno, se analiza, digamos, con cargas que iba a haber en la parte superior, que pueden ser cargas de tránsito, se analiza, digamos, y más la carga propia del terraplén y de la construcción de la estructura, digamos. Se analizan las tensiones y las deformaciones, y se llegó a que había valores que superaban por ahí la capacidad recomendada en los estudios de suelo, la capacidad o tensión admisible, digamos, del suelo. Entonces se analizó como alternativa, porque estas tensiones eran bastante importantes, colocar un reemplazo de suelo en la base de la fundación, digamos, de la tierra armada y del relleno que iba posterior, constituido por un mejoramiento del propio suelo con cemento, digamos. Entonces se mejoraban las características de este suelo que estaba por debajo de esta construcción que se iba a hacer, y por otro lado se distribuían las presiones en un área mayor. Y lo que se hizo fue tratar de jugar con el programa qué ancho se necesitaba de ese tratamiento y qué espesor, digamos, para poder distribuir la carga a un valor, digamos, que sea aceptable para este material que había de arcilla blanda o medio blanda que había acá en forma intercalada entre la parte superior e inferior, digamos, que había arcillas compactas, digamos. Y bueno, se pudieron estudiar deformaciones y tensiones hasta llegar a algún valor admisible, con lo cual se recomendó, digamos, construir ese reemplazo del suelo, y fue aceptado por la repartición como solución, digamos, a la fundación de esa estructura, ¿no? Que generalmente no se suelen hacer, salvo que se encuentre en algún material blando, como les digo, ¿no? Bueno, todo esto son gráficos de salida de lo que es tierra armada, no, perdón, del Plaxis. Y como les digo, lo que nosotros tratamos es que ustedes tengan un conocimiento de muchas aplicaciones. Después les voy a mostrar cuando veamos plateas sobre pilotes. También un análisis hecho en Plaxis de una platea sobre pilotes, pero ya hecho en 3D, digamos. Y cómo nos da, digamos, todo el tema de formaciones, de la estructura, digamos, de la platea, en toda la superficie de la platea, no solo en un corte como sería en este caso, ¿no?
Bueno, eso sería un poco cuestiones de aplicación. Voy a pasar acá a otro tema. Del tema de Plaxis. Como les digo, nosotros queremos que tengan una noción y que sea como una especie de ejercicio de introducción. Les puede servir, no sé si durante la carrera, por ahí si alguno se anima a hacer algo como proyecto final, en algún caso para resolver con Plaxis, esto ahora no hemos tenido, pero puede ser utilizarlo y lo puede servir en la vida profesional, ¿no? Y también sepan que existen estas herramientas para analizar casos complejos, que no es solo cuestión de experiencia o ojo de quien hace las recomendaciones. A veces el ojo, por más de que uno se considere experto, suele fallar bastante, así que mejor no usar el ojo y usar alguna herramienta que nos dé alguna certidumbre, ¿no? Bueno, vamos a terminar de ver el tema de anclajes y yo la clase que viene es el viernes, voy a seguir porque el ingeniero Uranga tampoco va a estar y como van a ir al laboratorio la clase que viene y la próxima, voy a dar el tema de excavaciones, lo voy a dar para el grupo que no esté en laboratorios y la próxima clase para el grupo, el otro viernes para el grupo que haya ido. Creo que el ingeniero Uranga va a estar de vuelta el próximo viernes de la semana que viene, pero se voy a tomar creo que media hora, 40 minutos más, eso nos va a llevar para hablar del tema de excavaciones, distintos modos de excavaciones, sistemas de excavación. Ahora voy a terminar el tema de empuje de suelos, que me quedaba el tema de anclajes. Bueno, los anclajes sirven para soportar tensiones de tracción, digamos. Realmente se vinculan a estructuras de contención de suelo y pueden ser que colaboren, digamos, con la estabilidad de la estructura o sean la fuente principal de la estabilidad de la estructura, digamos. Entonces, hay distintos, tienen una tecnología muy importante hoy en día los anclajes. Hay anclajes de barra, anclajes de cables, anclajes de hélices, algunos son autoperforantes. Esa es como una hélice que se va introduciendo y no necesita la ejecución de una perforación, sino que propiamente la hélice va perforando y ya constituye el anclaje. Bueno, habíamos visto distintos tipos de mecanismos de falla que puede haber, tanto la rotura del tendón por tracción, la rotura de la interfase entre la lechada y el tendón, la lechada que se hace en la raíz del anclaje, la falla entre la interfase del terreno y el bulbo, o sea, del desplazamiento, digamos, de esa superficie de interfase, la falla del suelo por delante del anclaje, la falla por cuña profunda, digamos, la estructura se lleva todo, tanto el muro de contención como los anclajes se lo lleva todo, y el suelo no se da cuenta que hay unos anclajes porque son muy cortos. Eso se puede dar, de esta forma se puede dar junto con un volumen de suelo mucho más grande que involucra, digamos, a la estructura y que ya se llama falla global y que vamos a ver cuando veamos deslizamiento del suelo. Temas de estabilidad de taludes, que vamos a ver el lunes que viene. Vamos a ver ese tema. Los anclajes. Podemos dividirlo en distintos, de acuerdo a distintas formas de trabajo y también de acuerdo a su durabilidad. Dijimos que pueden ser temporales o permanentes. Los temporales son cuando ejecutamos una estructura de anclaje que no va a ser transitoria, digamos. Por ejemplo, dijimos que podíamos, a ver si me encuentro el dibujito hacer un subsuelo con anclajes y los anclajes sostienen el paramento del frente de la excavación, pero después venimos con una estructura, acá se ven los hierros que salen de las fundaciones de los pilotes, posiblemente sean pilotes, puede ser una platea también, de las columnas, los arranques de columnas. Podemos venir con columnas y esas columnas después apoyan sobre vigas que sostienen los muros, enfrentando, digamos, muros opuestos y conteniéndose entre sí, digamos, trabajando con presión esas vigas. Es una opción, entonces ya ahí ya los anclajes dejan de servirnos, entonces la durabilidad de esos anclajes no es importante que
perduren en el tiempo, digamos. Entonces pueden ser temporarios los anclajes en esos casos, digamos. Cuando son permanentes, ya cuando constituyen en forma permanente parte de la estabilidad de la estructura, tienen que tener otras calidades, otros grados de protección en cuanto a la corrosión, digamos, de los elementos metálicos. En cuanto a la forma de ejecución, también hay distintas clasificaciones. Los más simples son aquellos que se llenan por inyección por gravedad. Yo hago una perforación, coloco una barra y luego voy colando una lechada de cemento en el hueco que me queda entre el borde de la perforación y la barra que sirve de anclaje, digamos. Esto puede ser que no sea muy segura la forma de llenado, que se pueda cortar, entonces son elementos que no se usan mucho, digamos, salvo en algunos tipos de obra, digamos, donde uno no disponga de mucha tecnología, digamos. Después ya vienen los anclajes inyectados. Estos son los más usuales hoy en día. Se realiza una perforación, se coloca el anclaje y se realiza una inyección en la raíz del anclaje, obturando, digamos, la parte superior o más exterior, digamos, de la raíz. Y ahí se genera un bulbo y eso comprime el suelo y le da mayor poder como es de anclaje, propiamente dicho, digamos, al sistema, digamos. Hay otro sistema que se llama por post-inyección en etapas, o sea, se hace primero, se coloca el anclaje, se hace una primera inyección y cuando endureció esta inyección se revuelve a repetir esa inyección y eso produce que la primera inyección se fracture y se incruste, digamos, dentro del suelo y produzca una mejor trabazón entre el suelo y el anclaje. Y esto también puede ser en forma global o en forma selectiva, como es sectorizando, digamos, los lugares donde se hace la posinyección. Entonces se llama en forma selectiva, digamos. Bueno, dijimos que esta inyección global única, un poco ya les explicamos, es una sola inyección que se produce en la raíz del anclaje, digamos. Los tipos de anclaje pueden ser por cables o por barras, pueden tener protección corrosiva simple o protección, en este caso una protección corrosiva simple, un anclaje de barra y una protección corrosiva doble en otro anclaje de barra. Son elementos hoy en día que tienen bastante tecnología. Después tenemos el tema de la posinyección repetitiva global. Entonces se realiza una primera inyección, se hace la perforación, se realiza una primera inyección. Una vez que esa inyección endureció, se realiza una posinyección por tubo que hay adentro del anclaje. Y eso hace que se fracture, una vez endurecida la primera inyección, se fracture esa primera inyección y se incruste, digamos, dentro del suelo y produzca una mejor trabazón entre el suelo y el bulbo inyectado, digamos. Y eso da una mayor capacidad, digamos, de tensión sobre el anclaje, digamos. Pueden incrementar la capacidad, acá dice entre un 20 y un 50% de acuerdo a este tipo de sistema de ejecución, digamos. Y también dijimos que está aquel sistema de inyección repetitiva selectiva. Entonces, uno va sectorizando, digamos, con una serie de obturadores el lugar donde se realiza la inyección y sabe dónde está realizando la inyección. En este tipo, forma de inyección anterior, por inyección repetitiva global, uno no sabe realmente por dónde se está fracturando, por dónde sale la lechada de cemento y puede ser que no sea en toda la raíz del anclaje, puede ser que sea por sectores. Acá tiene un poco más el control de los distintos sectores, cómo va funcionando de acuerdo a distintos sectores que uno divide el anclaje. En cuanto a la forma de trabajar, los anclajes podemos diferenciarlos en pasivos. Son aquellos que empiezan a trabajar a medida que el suelo se va deformando. En un primer momento, digamos, no están en tensión los elementos, pero a medida que el suelo se va deformando, entran en tensión. Entonces, en este caso, puede ser que las tensiones máximas no alcancen a llegar a la estructura, digamos,
que se quiere sostener, y en algunos casos puede hasta no necesitarse una placa de fijación con la estructura, digamos. Y después tenemos lo que se llaman anclajes activos. Estos anclajes activos, una vez que se construye el anclaje, se tensan, digamos, los cables o las barras, así como se hace en un pretensado, y luego se fija, digamos, el cabezal en la estructura. Entonces ya antes de cargar la estructura, ya el anclaje está en tensión, digamos, y está sometiendo esfuerzo a la estructura, digamos. Entonces, acá ya no necesita que el suelo se deforme para empezar a trabajar, ya está trabajando de entrada, digamos. Eso hace que este tipo de anclaje tenga menores deformaciones que los anclajes pasivos, digamos. Pero también tiene su costo, digamos, la ejecución es más complicada y, por otro lado, tiene mayor exigencia sobre la estructura, digamos. Entonces, acá hay un análisis comparativo, dice que los anclajes activos, la carga inicial es mayor al 70% de la carga de diseño. Tienen una cierta longitud libre, pueden ser de gran longitud. Tienen poca rigidez axial, la carga cambia poco con la deformación. Y los materiales pueden ser cables o barras de alta resistencia. En cambio, los anclajes pasivos, en el anclaje pasivo la carga inicial es nula, tienen gran rigidez axial, la carga cambia linealmente con la deformación, y pueden utilizarse distintos materiales como placas, hélices, barras e incluso anclajes autoperforantes. Acá hay un tema de los micropilotes, ya lo vamos a ver después. Los micropilotes también son un sistema de anclaje, nada más que diseñado para que trabajen en forma vertical a compresión, generalmente, digamos, o flexocompresión, digamos. No trabajan a tracción, digamos. Son distintos de los pilotes o pilotines, que son pilotes de pequeños diámetros. La particularidad de un micropilote es que tiene un sistema de inyección, digamos. Bueno, acá se ven algunos elementos de los anclajes que tienen bastantes elementos, digamos, propiamente dichos. Y acá el sistema de ejecución de un anclaje inyectado: se realiza primero la perforación, luego que se realiza la perforación se instala el anclaje, sea los cables o las barras, luego se llena la perforación, esto hace de obturación, digamos, de la perforación, para después, cuando nosotros aplicamos presión en la raíz, se pueda contener con ese llenado, digamos, del hueco que hay entre el anclaje y la perforación, digamos. Y si es un anclaje activo, después de que está llenado se realiza el tesado, digamos, del anclaje, y luego se ajusta la cabeza y se produce la protección anticorrosiva, digamos. Todas estas etapas requieren, digamos, que el proceso, digamos, de ejecución de un anclaje lleve su tiempo, entonces no son sistemas que son muy expeditivos, digamos, demoran bastante tiempo en realizarse los anclajes, y hay que tenerlos en cuenta en el programa de ejecución de la obra, que son sistemas que llevan mucho tiempo, digamos, para su ejecución. Bueno, acá se ven algunas fotos, acá algunos elementos de anclaje a gravedad o llenado sin inyección, anclaje inyectado a presión, y acá un anclaje post-inyectado, digamos, puede ser un sistema por selectivo, digamos, separado por partes. Bueno, esto es algo parecido, digamos, nada más que mostrado como si fuera un micropilote, digamos. Bueno, algunas características de los anclajes, digamos, en qué tipo de terreno se pueden utilizar distintos tipos de anclajes, y una comparación si son mejores los anclajes pasivos o activos. Dijimos que todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Digamos, los activos tienen la principal ventaja, es que
minimizan las deformaciones porque ya empiezan entran en tensión de entrada, entonces no necesitan que el suelo se deforme para entrar en tensión. En cambio, los pasivos sí necesitan que el suelo se deforme para entrar en tensión. Pero los pasivos son más económicos que los activos, demoran menos tiempo, los activos demoran más tiempo en su ejecución, y también los activos exigen más a la estructura, generan más presiones sobre la estructura. Entonces donde está la placa de anclaje que va sobre la estructura, generan fuertes tensiones sobre la estructura. En cambio, los pasivos no generan esas tensiones sobre la estructura, y no hay que tener muchas consideraciones, digamos, de refuerzo en esa zona, digamos. Muchas veces se combinan anclajes activos y pasivos por un tema de practicidad. Los pasivos son más rápido de ejecutar, por un tema de costos y por un tema de diseño. El estructuralista decide limitar las deformaciones, entonces la forma de limitarlo es poner anclajes activos, y la forma de hacerlas más económica, más expeditiva, es poner anclaje pasivo. Entonces juega con esos dos tipos de anclajes, digamos. Plaxi es un elemento que permite diseñar anclajes, un programa, pero el LAI también permite poner anclajes. Lo que pasa es que el LAI, por ejemplo, no nos da deformación. Plaxi sí nos da deformación. Esa es la gran ventaja de Plaxi comparado con el LAI. El LAI nosotros podemos diseñar un muro de sostenimiento sostenido todo por anclajes, y ver si ese muro es estable o no. Nos va a decir si es estable, si es seguro o no es seguro, pero no va a decir cuánto se va a deformar. En cambio, el Plaxi sí nos va a decir si el muro colapsa o no colapsa, si tienen problemas, que los anclajes tienen problemas o no tienen problemas, y cuánto se van a deformar, cuánto se va a deformar el muro, cuánto se va a deformar el suelo, digamos. Entonces es una herramienta mucho más potente. Muchas veces puede ser que sea aceptable en cuanto a estabilidad, una estructura, pero supónganse que nosotros hacemos un subsuelo y las deformaciones son tan grandes que producen daños en las construcciones linderas. Entonces puede ser que sea inaceptable. Entonces, en esos casos, el LAI no me sirve para ver si yo estoy produciendo algún tipo de daño, puedo generar algún tipo de daño en la estructura lindera. Me va a decir que la estructura es estable y nada más. Pero Plaxi me va a decir, ojo, que las deformaciones son 5 centímetros, 10 centímetros, el suelo se está moviendo bastante y puedo producir bastantes daños en la estructura lindera o en las construcciones linderas. Y bueno, uno se decidirá después qué solución toma, digamos. Bueno, acá está un poco mencionado los tipos de transferencia de carga, que ya hablamos un poco: la adhesión de la lechada, a la perforación, la fricción que se produce, el ensanchamiento de bulbo localizado y demás. En cuanto, digamos, a la eficacia del anclaje, dijimos que tenemos un bulbo, donde en ese bulbo, digamos, se genera tensiones, digamos, de transferencia de carga entre el anclaje y el suelo. Pero se ha visto que esa transferencia de carga no es uniformemente repartida a lo largo del bulbo, sino que hay zonas donde predomina, digamos, la transferencia de carga. Entonces los anclajes tienen cierta eficiencia, no son el 100% eficiente en cuanto a la transferencia de carga en todo el bulbo, sino que tienen zonas de mayor transferencia de carga y zonas de menor transferencia de cargas. Entonces se habla de la eficiencia de transferencia de carga del anclaje, digamos. Bueno, acá hay algunos valores de distintos valores de tensión o de fuerza, digamos, mejor dicho, de esfuerzo, que se puede tomar en forma lineal. Se calcula la fuerza que se puede transferir al suelo no en forma de tensión, sino en forma de fuerza lineal a lo largo del anclaje. Entonces, para distintos tipos de suelos y rocas se dan valores acá recomendables de tensión que se pueden adoptar, digamos. La carga última que nosotros podemos considerar, acá hay algunos criterios: crece poco con el diámetro de la perforación. O sea, yo aumento el diámetro, no es que voy a tener mayor transferencia de carga, o va a ser mínima, digamos, el incremento de esa transferencia si tengo un bulbo de mayor diámetro. También crece poco con la longitud del anclaje. Para longitudes mayores a 12 metros, hasta esa longitud
tiene cierto crecimiento importante, pero para longitudes mayores de 12 metros, por más que yo incremente el bulbo, no me va a repercutir mucho, digamos. Sí crece mucho con la presión de disección. Cuanto yo más presión de disección le doy al bulbo, voy a tener mayor carga que le puedo transmitir al anclaje, digamos. Y con los procesos de post-inyección puede crecer hasta un 20 o un 50% de lo que se producen con una sola inyección única, digamos. Bueno, acá hay otros valores recomendados para longitudes de anclaje menores a 12 metros. Siempre se dice que no tenga más de 12 metros la longitud del bulbo. Y acá tenemos para distintos suelos valores recomendados de carga que le podemos transmitir al anclaje por metro de longitud, digamos. Esto es otra tabla que también da otros tipos de valores. Y acá otro tipo de anclaje que se llama anclaje de longitud múltiple, digamos. Tiene distintos tramos donde tenemos como distintos cables que están en la misma perforación, digamos, y donde se produce el anclaje de esos cables en distintas partes del bulbo. Entonces lo que generamos es como un bulbo un poco más uniformemente repartida de la transferencia de carga. Es otra tecnología, digamos. Bueno, siempre todos estos elementos, como son valores teóricos, todo eso que la bibliografía es la única verdad de la realidad, y hay que realizar ensayos para saber si realmente se llegan a los valores de diseño o no. Entonces hay distintos tipos de ensayos, se hacen pruebas, digamos, de arranque de anclaje, se hacen pruebas de ensayos de investigación. Para hacer el diseño servirían estos, ensayos de aptitud, para ver cómo es el método de ejecución, y ensayos de recepción para ver, digamos, la ejecución de la obra, si yo tengo que recibir la obra y decir que está en condiciones, digamos, como en condiciones de satisfacer, digamos, el diseño que está establecido. Bueno, para terminar, otros sistemas que sirven de contención que no son con anclajes, digamos, metálicos, pero son sistemas que tienen la misma concepción, como pueden ser los terraplenes armados y de tierra reforzada. Entonces tenemos, en este caso, geomallas o geotextiles que se colocan en distintas capas, y esto puede tener un paramento revestido acá, o puede tener otro tipo, puede ser un recubrimiento con suelo vegetal, pero por ahí taludes que no serían estables para este tipo de suelo, con estos elementos que sirven de tracción, generan ángulos de inclinación de talud mucho mayores y hacen obras mucho más económicas. Supónganse que yo tengo que hacer un terraplén, el ancho de la base de este terraplén con un talud más vertical va a ser mucho menor que con un talud mucho más tendido, digamos. Bueno, esos pueden ser, tanto dijimos, como con geotextiles como con geomallas, y pueden tener un revestimiento en el frente, como pueden no tenerlo, digamos. Y hay sistemas patentados como este que se llama tierra armada, pero hay muchos sistemas similares que también trabajan con placas de hormigón. En este caso, tierra armada trabaja con flejes de acero y un relleno seleccionado en la parte posterior. Bueno, gente, eso sería un pantallazo, es todo un tema. Muros geosintéticos también se producen acá, como se van ejecutando con geotextiles, y se van generando refuerzos que sirven de refuerzo de tracción, y se hacen estructuras, digamos, con paramentos bastante casi verticales o verticales, con este tipo de sistemas que no podrían contener el suelo solo, digamos. Entonces, estos sirven, digamos, de sistemas, digamos, mecánicamente estabilizados, suelo mecánicamente estabilizado. Bueno, eso sería todo este tema de empuje de suelo, que es un tema muy amplio, hay mucha tecnología, es un tema que está en constante innovación, y lo que tratamos de dar un pantallazo porque claramente hay mucho para hablar de este tema. Entonces, el viernes que viene yo voy a dar el tema ¿cómo es? De excavaciones, y después voy a tomar el recuperatorio 2, a los que tienen que hacer recuperatorio 2,
a los que no van al laboratorio. Los que van al laboratorio les voy a dar el otro viernes la parte de excavaciones. Y el lunes que viene vamos a ver el tema de estabilidad de taludes y el práctico del slide. No sé si vos estás, Gabriel, sí. Sí, Rodolfo. Bueno, si vos querés, te quedamos un ratito y charlamos un poco. Dale. Bueno, chicos, que tengan una buena semana y nos vemos si Dios quiere el viernes. Hasta luego, No, profe. pero Hasta luego.